Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de un momento que ha dejado a todos sin palabras. Neslihan Atagül sorprendió en la gala de Estambul con unas declaraciones que helaron a Burak Özçivit y emocionaron a todo el público presente. Lo que dijo ante las cámaras no solo encendió los rumores sobre su pasado juntos, sino que también hizo que las redes sociales explotaran de teorías y comentarios. Todo ocurrió durante la presentación de una nueva película en la que Neslihan era una de las invitadas de honor. Vestida con un elegante vestido negro, la actriz caminó por la alfombra roja con una serenidad que deslumbró a los periodistas. Sin embargo, nadie esperaba que, durante la entrevista principal, mencionara directamente a Burak Özçivit, quien también se encontraba presente esa noche. Cuando un periodista le preguntó sobre el amor y los reencuentros, su respuesta fue directa y profunda: a veces, uno cree haber cerrado un capítulo, pero el corazón tiene memoria. Y hay personas que, aunque se vayan, siempre se quedan. La frase cayó como un relámpago. Los presentes quedaron en silencio, mientras las cámaras enfocaban a Burak, que se encontraba a pocos metros, visiblemente sorprendido. Su expresión cambió por completo, y aunque intentó mantener la compostura, el gesto en su rostro lo dijo todo. Un periodista se acercó para preguntarle si quería responder a las palabras de Neslihan, pero el actor solo sonrió con un gesto tenso y murmuró: algunas historias nunca terminan de contarse. Desde ese instante, las redes sociales se llenaron de comentarios. Los seguidores de ambos revivieron los momentos de química que compartieron en pantalla y comenzaron a especular si esas palabras eran una confesión velada. Muchos afirmaron que la forma en que Neslihan miró a Burak mientras hablaba era imposible de disimular. Otros, en cambio, creyeron que todo formaba parte de un mensaje artístico o una nostalgia del pasado. Pero los que estuvieron presentes aseguran que la emoción fue genuina. Según testigos cercanos, al finalizar el evento, Burak se acercó a Neslihan en el pasillo del teatro. No hubo cámaras ni micrófonos cerca, pero varios asistentes afirmaron haber visto una conversación corta pero intensa. Uno de ellos relató que el actor le tomó la mano y le dijo en voz baja: no deberías haberlo dicho frente a todos. A lo que ella respondió con una sonrisa melancólica: a veces el silencio también duele, Burak. La tensión entre ambos fue evidente, pero también la complicidad. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si los años de distancia no hubiesen borrado el vínculo que una vez los unió. Esa escena privada, aunque breve, se convirtió en el tema de conversación más comentado de la noche. En pocas horas, los medios turcos ya hablaban de un posible reencuentro emocional entre ellos. Las cámaras ya se habían apagado, pero la historia apenas comenzaba a tomar fuerza. Un miembro del equipo de producción reveló que, tras ese breve intercambio, Burak permaneció unos minutos solo, observando a lo lejos la salida del teatro donde minutos antes había visto alejarse a Neslihan. Parecía perdido en sus pensamientos, como si algo en él se hubiera despertado, comentó uno de los técnicos. Esa misma noche, un video filtrado mostró a Burak saliendo del evento sin su habitual sonrisa. En su coche, con la mirada fija hacia la ventana, se lo notaba pensativo. Los fanáticos interpretaron esa imagen como una señal de que las palabras de Neslihan habían tocado una herida aún abierta. Si su historia terminó, ¿por qué sigue doliendo?, escribió una seguidora en redes sociales, reflejando el sentir de miles. Mientras tanto, Neslihan, al llegar a su casa, compartió en su cuenta una fotografía del mar con la frase: el tiempo no borra, solo enseña a mirar diferente. El mensaje encendió aún más los rumores. Algunos aseguraron que era una respuesta indirecta a Burak, otros creyeron que simplemente intentaba cerrar un ciclo con elegancia. Pero lo cierto es que esa publicación se volvió viral en cuestión de minutos. Los medios comenzaron a buscar declaraciones adicionales,
Pero ambos actores se mantuvieron en silencio. Aún así, una fuente cercana a Neslihan afirmó que ella había pasado los últimos días reflexionando sobre su pasado y que la emoción en la gala fue completamente espontánea. No fue planeado. Lo que dijo salió del alma, aseguró el testigo. Por su parte, Burak fue visto días después en el set de grabación de su nueva serie. Según testigos, se mostró más reservado de lo habitual, y algunos miembros del equipo mencionaron que evitaba hablar de temas personales. Uno de ellos comentó: hubo un momento en que su teléfono sonó, lo miró, suspiró profundamente y guardó el móvil sin responder. Nadie se atrevió a preguntarle quién lo llamaba. Esa misma tarde, los paparazzi captaron un detalle que volvió a sacudir a los fanáticos. Burak llevaba en su muñeca una pulsera idéntica a la que Neslihan usó en la gala. ¿Coincidencia o mensaje oculto? Las especulaciones no se hicieron esperar. Las redes se llenaron de comparaciones de fotos, teorías sobre reconciliaciones secretas y comentarios de quienes creen que entre ellos todavía queda una historia por contar. Una periodista reconocida del mundo del espectáculo comentó en televisión: entre Neslihan y Burak siempre existió algo más que simple química profesional. Lo que vimos en la gala fue una mezcla de nostalgia, emoción y verdad. Es imposible fingir ese tipo de mirada. Los fanáticos no tardaron en crear montajes con las escenas de aquella noche, acompañadas de frases como algunas heridas nunca cierran o el amor verdadero no se olvida. Y mientras tanto, los protagonistas de esta historia eligieron el silencio, ese mismo silencio que parece hablar más que 1000 palabras. Sin embargo, anoche ocurrió algo que reavivó la llama. Un seguidor afirmó haber visto a Burak en un café del Bósforo, justo en el mismo lugar donde, años atrás, fue fotografiado junto a Neslihan durante un rodaje. Miraba al mar, solo. Se notaba pensativo. Era como si esperara a alguien, relató el testigo. Minutos después, según su versión, una mujer con abrigo beige llegó al lugar y se sentó frente a él. No hay fotografías, pero el rumor ya recorre todas las redes. ¿Fue Neslihan? ¿O simplemente una coincidencia que la imaginación de los fans transformó en esperanza? Lo cierto es que, una vez más, el destino parece haber cruzado sus caminos, recordándonos que algunas historias, por más que se intenten olvidar, encuentran siempre una forma de volver. Y como dijo una seguidora en redes, puede que el amor entre ellos no se vea, pero se siente. Y eso es lo que hace que su historia nunca termine. Y así, queridos seguidores, una sola frase de Neslihan Atagul bastó para encender la llama de un pasado que muchos creían olvidado. ¿Fue una confesión de amor o simplemente una catarsis del corazón? Solo ellos lo saben. Pero algo es seguro, el silencio que vino después habló más que cualquier palabra. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre esta historia y compartir el video si quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.